con más federalísimas y tenemos que hablar de un tema importante, ¿no? Que nosotros Exacto. siempre hablamos de las redes sociales, de las estafas, de los scratches, y qué mejor que tener acá un especialista. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Pablo Vianello. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Vos sos especialista en Derecho Penal. Exacto, sí, buenos días a ustedes, ¿cómo están? A toda la audiencia. Sí, me especializo en lo que es derecho penal y bueno, es muy amplio el derecho penal y más que, como lo decía recientemente, con las redes sociales esto fue modificando mucho. No nos olvidemos que nuestro Código Penal va de más de 100 años, lo cual viene con raigambre de otros países y hoy la actualidad marca de que hay nuevos mecanismos para comunicarse entre las personas y eso genera responsabilidades que por ahí muchas veces no se conocen o no se saben o nunca se tuvo en cuenta. Claro, y qué importante que es más en esta era hoy de todo lo que es las redes sociales, Exacto. de estar también detrás de algún Instagram, de que no se te vea la cara, de querer escrachar, de molestar a alguien. ¿Suceden muchos casos? Mira, muy usualmente y posterior a la pandemia que se multiplicó por 5 el uso de las redes sociales, se utiliza muchas veces para hacer daño. Sí. El motivo siempre del daño es el odio, el rechazo, como lo hablábamos recién fuera de cámara, el tema de el odio que puede generar a veces una relación matrimonial, una relación íntima. La envidia también me parece también tiene mucho que ver también. Muchísimas veces. Mucho hate. La crítica sin sentido, el odio. A ver, cuando el Código Penal te dice que cuando vos sos una persona pública o ejerces una función pública, estás exento de este delito, es decir, no configura en vos. Si yo hoy lo agredo al presidente Alberto Fernández por decir que hizo mala gestión, que despilfarraron dinero, que eso estaría en exento de lo que seguiría la figura penal del artículo 112 de la calumnia y la injuria, en la cual te permite llevar a juicio y condenar a una persona y multarla por el solo hecho de difamar tu honor, tu buen nombre, Sí. de decir aseveraciones que no son ciertas, es decir, una mala madre, un mal padre. Bueno, los políticos por ahí, la gente famosa está exenta por ahí de estas cuestiones, pero no así es la vida privada como nosotros, en los cuales cualquier persona que en su red social manifieste algo que deshonre mi honor, que deshonre mi profesión, que deshonre lo que hago o de lo que yo vivo, obviamente que eso tiene sus consecuencias penales y de hecho hay muchas personas que han ido a juicio por calumniar o injuriar a una persona. ¿Y llegan muchas denuncias, doctor, sobre esto, o consultas más que nada también? Llega mucho por el hecho de que es muy sencillo hoy desde un sillón, así como estemos nosotros sentados, Sí. escribir en una red social y opinar. Es tan nuevo, es tan rápido, Es tan fácil, ¿no? es tan fácil que uno no sabe las consecuencias que tiene y claramente desde hacer una denuncia, obviamente de ahí lo podemos llevar a juicio con las capturas de pantalla, con averiguar desde dónde el IP, de dónde sale la comunicación, el peritar los celulares. A ver, esto estamos hablando de una acción privada. Claro. Porque Ya cuando hay molesta. muchos, pero quizás no hay muchos expedientes o muchas causas iniciadas, y esto tiene que ver con al ser un delito de acción privada, solamente si vos te sentís agraviado y decidir accionar penalmente por esto, recién la justicia va a tomar conocimiento, si no esto queda Queda ahí la mala nada. en la famosa que te digo, no, ya pasa, ya se va a olvidar, uno no le da ¿Y tiempo. cómo se hace, por ejemplo, doctor, cuando alguien te escribe en Instagram y que sabes que no es un Instagram, es un Instagram trucho? ¿Cómo se hace ahí para descubrir si la persona? Es un poco más difícil? es un poco más difícil porque ahí ya tenés que intervenir con una orden judicial para, por ejemplo, si sospechamos de alguna persona, para poder ir a intervenir ese domicilio con alguna orden de allanamiento, una orden de secuestro de algún medio de comunicación. Mucho generalmente se utiliza eso en los delitos más graves, en los homicidios, en las muertes dudosas, donde se secuestran elementos de comunicación, tablet, computadoras, celulares, cualquier tipo de dispositivo de comunicación, y a partir de ahí se puede determinar si el Facebook trucho, el Instagram trucho, la cuenta de Twitter trucha, genera o pertenece o fue utilizada por la persona que en ese momento está viviendo. Exacto. Es un poquito más difícil, obviamente que sí, pero claramente la responsabilidad no se termina porque se puede probar. Hoy en día, doctor, ¿qué se llama un escrache en las redes sociales? Y Porque el- puede ser de lo mínimo a lo más A ver, amplio. mira, buena tu pregunta porque en realidad se comienza con un escrache, Sí. se comienza con una difamación pública y después muchas veces termina esto con una intervención de alguna de las líneas de oficio, con alguna fiscal, con alguna denuncia falsamente, por ejemplo, los abusos sexuales.
Hoy hay personas que están privadas de su libertad por una denuncia falsa, que obviamente yo entiendo, y esto quiero aclarar, es el mínimo, es el menos del 10% de las denuncias que se realizan las que llegan a una denuncia penal y a una detención. Ahora, muchas veces también motivado por el odio y por una cuestión muy sentimental, a veces por ahí las personas suelen hacer este tipo de denuncia, ya sea por violencia de género o yendo a lo más grave, como me dice ella, el tema de hacer una denuncia penal por un abuso sexual. Ni hablar si en las redes sociales yo digo que sos un abusador, que sos un violador, que abusaste de algún menor o de alguna cuestión esta. Con Obviamente el hecho que de eso... difamar también o Exacto. escrachar, Eso- de generarle un daño al otro sin que tenga nada de cierto, ¿no? Eso ya genera un daño aún mayor porque estamos hablando de una falsa denuncia, que es también lo que hablamos nosotros, ya de utilizar el mecanismo de la justicia, los elementos, los medios de la justicia para investigar un hecho que realmente ocurrió. Aquí por ahí podemos utilizarlo a eso para poder perjudicar a una persona. Entonces ahí incurrimos en el delito aún un poco más mayor que las calumnias e injurias que hablábamos primeramente, Exacto. agravándose la situación ya en poner en funcionamiento el organismo judicial para que esa persona o sea imputada, o sea indagada, o sea detenida. Han llegado casos de abuso sexual de personas mayores de 16 años, porque por ahí en los menores de 16 años, al haber cámara Gesell, es mucho más difícil que las causas sean armadas o sean mentiras, pero han llegado personas a juicio que en plena audiencia se terminan quebrando y pidiendo disculpas al denunciado porque no pudieron soportar la culpa de mantener esa mentira. Para eso tenemos una persona que llegó a juicio durante 16 meses detenido. Claro. ¿Y Mira. quién te saca los 16 meses Exacto. detenido en una... Te arruina la familia, te arruina económicamente, laboralmente, y ni hablar de que... La sociedad también, como quedás vos, también como quedás una mancha. Un delito contra la integridad sexual en frente de la sociedad, que como lo decía ella, desparramado por todas las redes sociales. ¿Quién te enmienda eso? Tienen que pasar mucho tiempo como para que te saquen el tinte de lo que te habían puesto originariamente. Y Entonces, el daño que también genera a uno personalmente, Exacto. ¿no? Uno puede estar fuerte, pero hay otros que no. Siempre se supo alguna vez de que alguien haya hecho algo malo a raíz de que lo hayan escrachado y demás, ¿no? mira, había conocido un caso de un chico en la localidad de Neuquén, en Bariloche, Sí. que por ciertas cuestiones en las redes sociales, que por ahí es muy común hoy que te hackeen el teléfono o el WhatsApp, te saquen los elementos privados. Eso hay un montón ahora. Eso es la famosa y llamada porno venganza, que por ahí generalmente sucede, y hay personas que han sido que han sido condenados por este delito de utilizar videos íntimos para amedrentar, para coaccionar, para extorsionar, que después terminan a veces generando en un suicidio de la persona que se siente agravada. Hay un caso muy puntual y sucedió acá en la provincia del Chaco de una menor que había sido abusada, y luego de ser condenado el abusador de esta menor, se volvía a comunicar desde las cárceles, Ay, por que favor. es desde donde hoy se están haciendo muchas maniobras de Sí, sí, estafa. sí. Exacto. De hecho, con los scratches también sucede mucho, y a partir de ahí esta chica termina tomando la drástica decisión de quitarse la vida. Ay, por porque Dios. sentía que no podía despegarse de su abusador en la infancia, que hoy con los medios de comunicación que tenían, a pesar de estar detenido, la seguía hostigando. Entonces termina en estas cuestiones lamentables con la vida de una persona, motivadas por el solo hecho de publicar cuestiones privadas, de contactarse por redes sociales. Son muchos casos de esos, ¿no? Muchísimos. Hasta de chicos o adolescentes que han sido también escrachados o que los han inculpado en algo que no hicieron también adolescentes. Hay mucho abuso sexual que termina distorsionado por, como te decía yo primeramente, el odio o el despecho. Causas de abusos sexuales en las cuales denuncian un abuso sexual, pero tenés un video en el cual la víctima ingresa en el vehículo con la persona a un motel alojamiento adentro de la habitación. No digo que no pueda ser, puede ser, pero claramente a veces los mecanismos que hoy tenemos conocimiento a todo. De hecho, hoy estoy hablando acá y la gente quizás de acá, a partir de ahora, sepa un poco más cuál es su responsabilidad frente a las redes o su Exacto. su Claro. responsabilidad en los grupos de WhatsApp.
A ver, el delito de la calumnia, de la injuria o de la falsa denuncia en las redes sociales significa, el código lo dice cuando todavía no existían las redes sociales, es decir, poner en conocimiento de un tercero algo que perjudique a tu honor, a tu buen nombre, a tu reputación. Antes no existía esto y era el famoso chisme de vecino a vecino. Ahora, Exacto. ¿cómo te enterabas vos que tu vecina de la otra cuadra hablaba mal de vos y que decía que eras una persona que salía con un montón de hombres, que te prostituías, que hacía esto, que hacía lo otro? Y antes no te enterabas porque no hablabas mucho con la vecina. Hoy, esos famosos chismes de vecino de antes, hoy toman mucha relevancia porque lo hacen desde sus perfiles de las redes sociales y automáticamente el delito, cuando toma conocimiento por una tercera persona, ahí se configura el delito. Si yo te digo a vos, sos una ladrona, sos una estafadora porque no me pagaste lo que me debiste, me sacaste mercadería y no me devolviste, quizás podríamos ir por otro tipo de delito, pero no configura. Ahora, decirle yo a ella que vos sos una estafadora, ahí sí configura, porque es la triangulación entre un tercero. Imagínate que si yo pongo una publicación, eso es lo que originariamente entendía el Código Penal. Hoy, asimilado a las redes sociales, yo pongo en mi estado y automáticamente estoy con el clic de dar, enviar o de publicar, estoy poniendo en conocimiento de un montón de personas. Exacto. O sea que el delito se configura al instante en el que yo envío ese mensaje. A veces por ahí lo borran a las 2 horas, pero si alguien llegó a tomar captura y claro, de esto, porque tenés que tener la prueba para acusar a alguien también. Entonces, a partir de ahí, te digo que es importante que la gente entienda la responsabilidad que tiene, y también las personas que son agredidas o que son extorsionadas con este tipo de mecanismos sepan de que tiene una represalia jurídica, o en este caso penal, para que obviamente también eso se comience a tener una especie de equilibrio. Hay mucho también, lo que se ve también mucho acoso. También acoso es impresionante también. Eso los ves en los locales bailables, en los bares, en las redes sociales. Hoy hay mucho acoso en la calle, lo cual puede ser denunciado también, por supuesto. El tema es que, como repito, son acciones privadas, delitos de acciones privadas, que si yo no decido accionar o denunciar, exacto, queda ahí nada más. Queda en la nada y se termina convirtiendo en un uso y costumbre de que pasen y que te vean, de que vean una chica con un vestido corto, con un vestido rojo, y que te digan cosas, termina normalizándose. Obviamente que hoy, con todo esto que nosotros estamos diciendo por ahí en los medios de comunicación, el importante papel de ustedes, de los medios de información, de transmitir las responsabilidades que por ahí la gente cree que no existe o que no están, y eso es importante también, el conocimiento y la información. Sin dudas, doctor. Y bueno, ¿cómo llegan a usted para hacerle consultas? Porque también me imagino que va a haber algunos casos que no son para poder hacer una denuncia, pero alguien que está muy enojado o está molesto lo quiere hacer igual, ¿usted los asesora? Siempre el objetivo de la persona que te visita es que me deje de molestar. Claro. Exacto. Que me deje de joder, que me deje, ya está, lo que ya está, ya está. Porque es cierto, lo que ya pasa a dominio público de un chisme que yo lo dije hace 2 años, no lo voy a poder volver para atrás, no voy a poder remediar absolutamente nada. Lo que sí puedo hacer es tratar de ponerle un bozal legal, un medio específico, directo, para que esta persona esté advertida, esté notificada de que si continúa con su accionar estaría incumpliendo una norma penal, y en este caso tendría una represalia, que en este caso es lo que muchas veces se utiliza mediante una carta de documento. Todo lo que por ahí yo estoy diciendo en este momento se lo resume, se lo baja al plano jurídico, que hoy por acá uno lo explica de manera más banal para que se pueda entender y no con términos jurídicos, pero ya en una carta de documento se cumplen las formas legales, se notifica a la persona, se la intima al cese bajo apercibimiento de accionar penalmente y civilmente en el caso de que sea, porque todo daño que se perjudica, todo daño que se genera en la parte penal tiene sus consecuencias, que de hecho lo estamos hablando, pero también tiene sus consecuencias en cuanto a daños y perjuicios, que después son pasibles de una demanda de daños y perjuicios para reclamarle una suma económica. El daño que quizás te causó a vos diciendo tal o cual cosa sobre vos en redes sociales te pudo haber traído problemas en tu trabajo, perdido tu esposa, tu señora, claro, que lo vean tus hijos. Hay un daño con el ambiente social de uno mismo. Totalmente. Los grupos de WhatsApp, a veces de amigos, de compañeros, de padres de la escuela, esos grupos de WhatsApp
decir algo sobre una persona dentro de ese grupo de WhatsApp también configura, y esto es muy común, que por ahí los grupos de WhatsApp se mandan cosas, después se eliminan, pero si hay testigos de esto también. Es decir, una responsabilidad abarca todo lo que tiene que ver con medios de comunicación entre las personas. Bueno, sin duda es muy amplio realmente sí. el tema que podemos estar, la verdad, Y que es un toda la tema mañana, interesante que nos pasa a todos, que realmente, sí, que ya nos desde puede pasar una también a captura de todos. pantalla de la A foto. todos en alguna vez nos pasó que una Exacto. persona no te quiera. Yo no conozco todavía a la persona que sea amada por todos. No, Entonces, no existe. en algún momento sucede. Todos tenemos un celular, todos tienen uso de las redes sociales y todos en algún momento estuvimos enojados o están enojados por alguna cuestión, y a veces se nos escapa la tortuga, nos gana la emoción y terminamos tuiteando algo con bronca contra alguna persona, con algo, siempre dando el nombre obviamente. Esto no es que estoy tratando de dar escuela de cómo escrachar sin ser presidente, No, ¿me por entendés? favor. No, Pero no. es importante entender de que obviamente que todas estas cuestiones emocionales llevan a cometer estos errores, Obviamente, que después sí. te terminan pidiendo disculpas en el juzgado. Ahora, tenemos que accionar y llevar todo Claro, a pero la parece que justicia llevar adelante un caso, para que digamos. pidan. Si vos por este medio, por el magazine de hoy, me difamás a mí, yo seguramente cuando te lleve a juicio voy a pedir que vos te retractes y pidas las disculpas por el mismo medio en el que lo hiciste. Obviamente. Claro, no allá escondida. No, ¿me entendés? Obviamente. Hacelo porque para eso ya me difamaste. Me publicás en tu perfil de Facebook, pero le quitas la parte público y entonces no lo ven. Entonces, no, las cuestiones claras y obviamente se solucionan ahí, porque lo que interesa mucho a la gente, yendo a lo que Sí. me preguntaste, los clientes, lo que quieren es el resarcimiento en cuanto al buen nombre y olor. Muy rara vez te piden algún resarcimiento económico. Quieren que le pidas disculpas y que te retracte. Es lo único Claro. que quieren. Realmente, mira. Excelente. Bueno, doctor, ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde está usted atendiendo? Bueno, no, en mis redes sociales, Instagram, en Facebook. Súper. No uso Twitter, nunca le enganché la onda, no sé cómo se hace. Yo tampoco lo entiendo, así que quédese tranquilo. Y entonces, por las redes sociales, ahí me pueden ubicar, obviamente por consulta. No suelo cobrar consultas que por ahí a veces personas Claro, que son me hacen. mínimas por ahí. Sí, hay personas que por ahí me consultan y por ahí, a ver, a mí me gusta lo que hago. Por eso me tomo el tiempo de venir a hablar, me gusta explicarlo, me mandan un mensaje de WhatsApp y me consultan, y si configura si hay posibilidades, yo Claro. Me generalmente pasó hago- esto, por ejemplo. Exacto. Te cuentan, Sí, me pasó porque- esto, doctor. Porque a veces no todo es judiciable y no todo merece ponerse en un gasto, y por ahí es mínimo, por ahí con una carta de documento se puede solucionar, pero es importante que se sepa. Pero Claro. por eso por ahí no hay Que problema. se informen. Sí, Que se sí, informe sí, y que sí. tampoco dejen así, que ya está. No. Claro, lo mismo con, bueno, con todo lo que es trucho también, cuando, por ejemplo, a alguien que por ahí trabaja en el medio y le hacen los Instagram truchos y empiezan a Eso molestar es a una otras cantidad. personas. Me he cansado de denunciar también eso. No, es que hoy por hoy, como te digo, hay muchas formas de difamar. Te digo que yo hay miles. Creo que Messi debe tener, no sé cuántos Imagínate Facebook debe cuántos tener. Facebook e Instagram debe tener. Entonces, pero sí es importante siempre, cuando vos tenés individualizada a la persona que te está generando el daño, ponerle un freno, ya sea en una carta de documento o en una acción penal, porque a veces por ahí, cuando es a modo de risa, por ahí puede pasar una situación eventual. Ahora, Sí. cuando hay una persona ensañada con vos en hacerte daño, Que empieza por ahí, que sigue por la otra parte, y claro. Mira, que le Hay que manda frenarle. mensaje a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, que dice acá que sos una loca, que sos una... Que, Sí, no, ya, una ahí, come Claro, hombre, ahí ya hay que todo frenarlo. todo, Ahí ya. ¿me entendés? Sí. Porque para el chisme hay un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí, vos podés poner los frenos a esto, y obviamente esta persona, si se asesora debidamente, si a mí llega una persona y me dice, mira, me intimaron a que lo deje de insultar, ¿qué hago? Y dejarlo de insultar. Deja de Sí. molestar. Toma, 2, 4, O sea, digamos. favor, no deja de es que molestar. necesitas tener un abogado para saber lo que tenés que hacer. Obviamente. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, Muchas gracias a por vos. estar acá, bueno, venir Muchas a informarnos y educarnos también.